Hola querido amigo y amiga que me escuchas. Probablemente cuando tú estés escuchando este mensaje te encuentres pasando por un momento de dificultad en tu vida. Quizás estás pasando por un momento de incertidumbre, mirando al futuro no con la seguridad que a veces quisiéramos mirar, el futuro que nos enfrenta a cada uno de nosotros. Sabes, cuando los seres humanos pensamos en el futuro, siempre queremos tener seguridad. Queremos tener seguridad de salud, seguridad de bienestar económico, seguridad de afecto, seguridad de vida. Y el hecho de no conocer plenamente el futuro produce en nosotros miedo, miedo a lo desconocido. De hecho, el miedo es la primera emoción que aparece revelada en la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, luego de que el ser humano toma la triste decisión de no seguir en los caminos de Dios, de no estar en la voluntad de Dios, el capítulo 3 de Génesis relata que Dios sale al encuentro del ser humano a buscarlo para solucionar sus problemas, para darle tranquilidad. Los versículos 9 y 10 dicen: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Desde que los seres humanos decidieron vivir alejados de Dios, a partir de ese momento el miedo nos ha embargado a cada uno de nosotros. El miedo a lo desconocido, el miedo a no saber lo que deparará el futuro. Sabes, cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, por momentos de prueba, por momentos de enfermedad, tenemos mucho miedo. Miedo a no recuperarnos, miedo a enfermarnos completamente, miedo a perder la vida. El miedo asoma, el miedo emerge, y el miedo nos trae inseguridad, nos trae tristeza, nos trae desánimo. Pero Jesús quiere que nosotros enfrentemos ese miedo. El Evangelio de San Mateo relata un episodio en la vida de Jesús, donde vemos un mensaje maravilloso de Él para cada uno de nosotros. El capítulo 14 del Evangelio de San Mateo relata el momento en que Jesús, caminando sobre el mar, fue al encuentro de sus discípulos. A partir del versículo 27 dice: pero enseguida Jesús, viendo que ellos tenían miedo de lo que veían, porque veían que alguien caminaba sobre el mar y no se daban cuenta que era Jesús, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira, este relato primero nos muestra que Jesús nos quiere librar a cada uno de nosotros del miedo. La palabra de Jesús es: ten ánimo, no te preocupes. Mi vida está en tus manos. Yo tengo el control de tu presente y de tu futuro. Estás en las mejores manos que puedes estar. Las manos de Jesús son las manos del mejor médico. Los brazos de Jesús son los brazos del mejor atleta. La palabra de Jesús es el argumento más poderoso que el de cualquier abogado. Jesús está a nuestro lado y Él nos manda a tener ánimo. Pero como Pedro, a veces tenemos miedo porque vemos los vientos, los truenos, vemos los rayos y los relámpagos de las tormentas y de las dificultades de la vida. Y ese miedo que viene al ver toda esa tormenta que nos rodea, nos hunde a cada uno de nosotros. Cuando pasamos por momentos de enfermedad, enfermedades que a veces son crónicas, sentimos justamente que estamos como en un mar embravecido en medio de una tormenta que pareciera no terminar nunca, y emocionalmente nos hundimos, nos desanimamos. Pues en esos momentos es cuando Jesús extiende su mano sobre cada uno de nosotros y nos dice: tengan ánimo, no teman, yo soy. Y si simplemente cada uno de nosotros le decimos: Señor, sálvame, Él puede salvarnos a cada uno de nosotros.
salvarnos de nuestros temores, salvarnos de nuestras preocupaciones, salvarnos de nuestra ansiedad, quitarnos esa incertidumbre. Él anhela que vivamos también con esperanza. La palabra de Dios, la Biblia, dice que llegará el momento en que este mundo con su dolor, con su tristeza, con su sufrimiento pasará. El libro de Apocalipsis, cuando habla de ese mundo futuro, menciona una imagen que es realmente maravillosa. El capítulo 21 del libro de Apocalipsis, hablando del momento cuando Jesús vuelve finalmente a esta tierra y establece un reino de paz, de felicidad, de bienestar, expresa en el capítulo 21, versículo 4 lo siguiente: secará Dios toda lágrima de todos los ojos que han llorado, y ya no habrá muerte, ni habrá más llantos, ni habrá más lamentos, no existirá más el dolor, porque todas estas primeras cosas habrán pasado. A ti y a mí nos espera un futuro sin dolor, sin llanto, sin lamento, sin enfermedad. En ese nuevo mundo que Jesús establecerá cuando Él vuelva a esta tierra, cuando Él regrese, cuando se produzca ese regreso del cual tantas veces hemos rezado, cuando en el credo decíamos, creemos que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En esa venida de la cual hemos hablado cuando en el Padre Nuestro hemos repetido tantas veces, venga a tu reino. Cuando ese día llegue, cuando venga el reino de Dios, cuando Jesús regrese, todas nuestras esperanzas encontrarán su cumplimiento. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más tristeza. A lo largo del camino de la vida, los seres humanos tenemos que enfrentar que la vida es efímera. Durante años viví en un lugar donde podía ver cómo cada año la vida reverdecía de nuevo. Pude ver cómo cuando llegaba el invierno los árboles se secaban completamente. Toda la naturaleza estaba mustia y amarillenta, con un color mortecino, pero cuando llegaba la primavera, los árboles reverdecían de nuevo. La vida en todo su esplendor comenzaba otra vez. Pero al tiempo veía que había frutos diferentes. Algunos frutos caían antes, otros caían quizás después, y otros podían ser cosechados maduros cuando llegaba el momento de la cosecha. La vida es como esto. La vida puede parecer que desaparece, pero siempre está llamada a retornar. Dios tiene un comienzo no solo para la naturaleza en cada primavera, sino que tiene una primavera para la humanidad por medio de la resurrección, cuando Jesucristo regrese. Pero mientras ese momento final se produce, tú y yo somos como frutas. A veces caemos antes, y por eso vemos niños que mueren. A veces caemos después, porque quizás hay enfermedades que nos llevan antes de lo que nosotros pensábamos a la muerte. O finalmente nuestros años se cumplen y morimos ancianos y llenos de días. Lo cierto es que todos los seres humanos, de este lado de la eternidad, más tarde o más temprano, somos llamados al descanso. Pero así como es cierto que todos somos llamados al descanso, es cierto que Jesús volvió a la vida, resucitó de entre los muertos y volverá por segunda vez en gloria y majestad para secar tus lágrimas, secar las mías y darnos una vida eterna sin dolor, una vida eterna sin sufrimiento, una vida eterna sin enfermedad. Aférrate a Jesús. Dile como Pedro, Señor, sálvame, y Él te quitará el miedo, te sostendrá y te ayudará a caminar en medio de la tormenta.